Muy buen día para todos. Gracias por estar aquí en este tiempo. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión de nuestra reunión de la Iglesia de Cristo en Tampico. Mi nombre es Francisco Torres y hoy me siento con un gran privilegio y con una gran dicha para poder hablar acerca de la buena noticia, el mensaje de Dios, el Evangelio de Jesucristo para la salvación de cada uno de nosotros. Quédate con nosotros en este tiempo de aprendizaje, de crecimiento espiritual. La expectativa es que podamos llegar a conocer verdaderamente el Evangelio. Estamos estudiando cada uno de los fundamentos en que consiste la palabra de Dios, el Evangelio, el mensaje de Jesús. Y hoy hablaremos un poco más acerca de nuestra condición espiritual como hombres. Quédate en este tiempo con nosotros, va a ser de mucha ayuda, de mucho crecimiento. Hagamos una oración, acompáñame para poner en manos de Dios este tiempo. Señor y Dios del cielo, gracias por permitirnos estar aquí reunidos, gracias por la vida que nos das. Señor, agradezco muchísimo que nos permites utilizar la tecnología, estos medios para poder seguir transmitiendo tu mensaje. Seguir llevando al mundo, Señor, la buena noticia de salvación. Señor, tus planes son perfectos. Tú conoces cada uno de nuestros corazones. Y hoy, Señor, nos permites conocerte, nos permites tener una relación contigo. Gracias a la sangre de tu Hijo, gracias a su sacrificio, que lo has dado, Señor, para el rescate de nuestros pecados. Señor, quédate con nosotros en este tiempo, que sea de mucho aprendizaje. Quédate con cada uno de mis hermanos, con los amigos que hoy nos acompañan. Te doy gracias por nuestra familia que también está escuchando el mensaje. Oro, Dios, para que tu palabra nos aliente, nos brinde nuevas fuerzas, podamos llenarnos de tu espíritu y ser transformados a tu imagen. En Jesús ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pues estoy muy animado de poder continuar con este taller, la buena noticia. Sin duda Dios ha sido muy bueno al poder poner en nuestro corazón este gran tema de predicación, porque sin duda va a ser ha sido de gran bendición para la iglesia aquí en Tampico. Bien, pues hoy hablaremos el capítulo 3, el hombre, el pecador. Cuando hablamos del Evangelio, hay algunos conceptos que pareciera que no comprendemos del todo. Pareciera ser que no entendemos. Hay algunos conceptos que nos parecen molestos en nuestro corazón. Vienen a sacarnos de nuestra comodidad. Y uno de los componentes centrales del Evangelio, que la mayoría de la gente no entiende o rechaza, es la enseñanza de la Biblia acerca de cuál es el problema básico de la humanidad. Ese problema se llama pecado. Así que en este estudio, en este capítulo 3, vamos a dedicar nuestro tiempo acerca de este tema. El problema fundamental de la humanidad es que todos somos pecadores por naturaleza y por tanto estamos bajo la ira de Dios. Estamos bajo el castigo de Dios. En la Biblia encontramos una de las más claras declaraciones del problema fundamental de la humanidad. En Romanos capítulo 3, versículo 9, Pablo escribe lo siguiente. Vamos a leer ahí. Pablo dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios.
Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando leemos este pasaje, necesitamos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros somos justos ante Dios? La Biblia es tan clara y nos dice, nadie es justo delante de Dios, ni siquiera uno. Y Pablo nos empieza a dar varios ejemplos del Antiguo Testamento de nuestras maneras de pecar. Algunos ejemplos de estas formas en las que pecamos son, como dice el versículo 13, el engaño. Dice, con su lengua profieren engaños. La mentira es un engaño. La corrupción es un engaño. El ser deshonestos es un engaño. La mentira nos puede llevar a otra mentira y a otra mentira y a otra mentira y así sucesivamente. Es como una cadena que pareciera que no tiene final. Lo peor de todo es que creemos que engañamos a los demás, pero en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. En nuestros corazones hay falsedad. No hay verdad. Dice el versículo 14, llena está su boca de maldiciones y de amargura. El 15 dice, sus pies son veloces para ir a derramar sangre, actuamos con violencia, causamos, dice el versículo 16, ruina y miseria por donde quiera que pasamos. Y si nos damos cuenta, estos son pecados que van en contra de los demás, que corrompen el santo mandamiento, el nuevo mandamiento que Jesús ha venido a darnos a cada uno de nosotros, de amar a los demás como Él nos ha amado a nosotros. Estos pecados están atentando en contra de nuestro prójimo. Yo creo que son pecados por no tener paz consigo mismos. Dice el versículo 17, no conocen la senda de la paz. Entonces, si no hay paz en nuestro corazón, vivimos en guerra con todos los demás. Vivimos haciendo el mal con los demás. Y cuando digo con los demás, no me refiero a ir tan lejos o que pensemos en la gente que no conocemos, sino en el daño que hemos hecho a quienes nos rodean y que pasan la mayor parte del tiempo con nosotros. Quiero que pienses algo. ¿Cuántas familias hay deshechas por violencia? ¿Cuántas familias hay deshechas por el engaño, la falsedad, la infidelidad? ¿Cuántos niños hay que viven en la miseria, en la ruina por el pecado y la amargura de sus padres? Lo peor de todo y lo triste es que muchos quieren culpar a Dios de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero la pregunta ¿es Dios el culpable? En este mundo en el que vivimos, podemos describirlo como un mundo corrompido y descarriado, como dice la Escritura, que no hace lo bueno. Vivimos quebrantando las leyes y los mandamientos de Dios. El versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Significa que muchos viven en libertinaje, en la inmoralidad sexual, en la impureza, en los vicios, en los excesos, por no estar satisfechos consigo mismos, en el materialismo. Quiero que pienses en la Escritura. Quiero que pienses en cuál es nuestra condición el día de hoy delante de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña acerca de la naturaleza humana
este catálogo de pecados que nos cita Pablo en el Antiguo Testamento. Nos enseña que los seres humanos somos totalmente corruptos, que el pecado impregna todas y cada una de las facetas de nuestro ser. Algo que me llama la atención es que dice en el versículo 11, dice, no hay quien busque a Dios. Y luego cierra este catálogo de pecados en el versículo 18 y finaliza y dice, no hay temor de Dios en sus ojos. Analicemos estos dos versículos. Dice, no hay quien busque a Dios, no hay temor de Dios. Entonces, ¿cómo se relacionan estos pecados con los otros pecados que Pablo menciona en esta lista? Pablo parece que estar indicando que la causa fundamental de todos estos pecados es que las personas han rechazado a Dios. La causa principal y fundamental de todos estos pecados es que nos hemos rebelado en contra de Él. El fundamento de todos estos pecados es que nos negamos a temerle, nos negamos a honrarle como deberíamos. No le honramos, no vivimos en su justicia, no llevamos vidas puras, no vivimos en santidad, vivimos alejados de Él. Dios espera que vivamos vidas puras, que vivamos vidas santas, que vivamos alejados del pecado. Hoy en nuestra cultura mucha gente piensa que no hay ningún estándar moral, que no hay un estándar de lo que es moralmente correcto o incorrecto para todo el mundo. Muchos piensan que las personas o las culturas simplemente deciden lo que es correcto para cada una de ellas. Pero según este pasaje, lo que es moralmente correcto y lo que es incorrecto lo determina el carácter mismo de Dios, que no cambia, que no es distinto por el lugar en el que nos encontremos, que sigue siendo el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por tanto, Dios nos hace responsables a todos nosotros para vivir de una manera que vaya de acuerdo con su carácter y su voluntad. Cualquiera que sea nuestra tradición cultural en la que nos encontremos. La semana pasada hablamos de quién es Dios y cuál es su carácter, de cómo nosotros debemos imitar ese corazón compasivo, amoroso, generoso, lento para la ira, misericordioso. Te invito a que veas la clase anterior, el capítulo 2, Dios el Creador justo. Está ahí en nuestro canal de YouTube. Pero quiero que avancemos y veamos el versículo 19, que es lo que nos dice la Escritura. Dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. ¿Qué significa ser responsables ante Dios? ¿Por qué dice la Escritura que todo el mundo se calle la boca? Ser considerados responsables por Dios significa que todos vamos a dar cuentas a Dios por todo lo que hemos hecho. Todos vamos a recibir el veredicto de Dios por nuestras acciones. Y todos vamos a recibir de Dios lo que nuestras acciones merecen. Entonces todos somos responsables ante Dios. Toda boca se callará porque nadie va a ser capaz de cuestionar el veredicto de Dios de que somos culpables, a menos que Dios encuentre en nosotros una fe genuina en Cristo.
En el tiempo que tengo como cristiano, me he encontrado con personas y he estudiado la Biblia con muchas otras que llegan a decir, yo soy una buena persona, yo no necesito del Evangelio, ¿yo para qué? Si yo soy bueno. Pero mi esposa sí necesita, ella sí, para que veas, mira, ella sí necesita de Dios. Otros dicen, pues yo soy una persona bastante buena, estoy seguro que Dios me va a aceptar al final porque me he portado mejor que la mayoría. Yo no he matado, yo no he robado, yo no soy un delincuente. Pero a la luz de este pasaje, Dios no nos valora con un medidor. La Biblia enseña que nadie puede ser justificado, es decir, ser declarado justo por Dios sobre la base de las buenas obras que hacemos. O sea, no es por las buenas obras que nosotros hacemos o que somos justificados. Esto es así porque ninguno de nosotros obedece a Dios al 100%. Además, la Escritura nos enseña no solo que no somos perfectos, sino que todos somos pecadores por naturaleza. Entonces, la Biblia nos enseña que el pecado no es solamente un problema para nosotros por el hecho de tener malas consecuencias en nuestras propias vidas. Hoy nosotros necesitamos estar conscientes de en dónde nos encontramos hoy espiritualmente delante de Dios. Hoy necesitamos darnos cuenta que tenemos una necesidad espiritual porque hemos pecado. No hay un solo justo. Hoy a nosotros nos corresponde quitar ya de encima cualquier excusa para conocer verdaderamente el Evangelio. Hoy necesitamos quitar a los demás para ya no excusarnos y empezar a ver nuestros corazones y para empezar a ver nuestra malicia, para empezar a ver nuestra maldad, nuestros pecados, nuestros errores. Necesitamos hoy reconocer que hemos pecado delante de Dios y que necesitamos su perdón y que necesitamos ser salvados de nuestro pecado, que ya no podemos seguir viviendo de la misma manera. Tal vez digas, yo no he matado, no he robado, sí, pero tal vez haya arrogancia en tu corazón, tal vez haya mentira en tu boca, tal vez haya malos pensamientos, tal vez haya rencor, o odio, o enojo, o ira. Hoy necesitamos tomar un tiempo para reflexionar, todos y cada uno de nosotros, y darnos cuenta que ante Dios somos convictos, como dice la Escritura, somos responsables. Hay maldad en nuestros corazones. El ser humano, es la naturaleza del ser humano ser pecaminoso. Vamos a pasar a Efesios 5, versículos del 5 al 6. Dice, ¿por qué pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios? Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. ¿Qué dice Pablo? Que le ocurrirá a aquellos que practican la inmoralidad sexual, la impureza, la avaricia. Pablo dice que los que practican tales cosas no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios, lo que significa que serán excluidos del reino de Dios en el último día y serán castigados por sus pecados. Entonces vuelvo a preguntar, ¿acaso no hay pecado en tu vida? ¿Acaso no eres culpable delante de Dios? ¿Sobre quiénes vendrá la ira y el castigo de Dios? Dice el versículo 6.
La ira de Dios viene, o el castigo de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, los que viven en la desobediencia. Esto es, todos aquellos cuyas vidas se caracterizan por vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es perfectamente justo y santo y se opone a todo pecado. A todo pecado. Entonces, si consideramos este pasaje de Efesios y el pasaje de Romanos, considerando estos dos pasajes, ¿cómo describirías la condición natural de la humanidad delante de Dios? Pues que todas las personas somos pecadoras. La ira y el castigo de Dios contra nosotros se debe a nuestro pecado. Dice Pablo que nadie los engañe. Hoy hay quienes hablan de un evangelio del cual, si tú ya te has arrepentido de tus pecados verdaderamente y crees en el Hijo de Dios, eres salvo. Y si vuelves a pecar no hay problema, porque por eso existe la gracia de Dios. Pero esa es una característica de los falsos maestros. Incluso Pablo en Romanos 6 habla de la gracia de Dios. Dice, ¿acaso seguiremos pecando para que la gracia de Dios abunde? Para nada. Hoy nosotros estamos llamados a vivir, a renunciar a nuestra vida de pecado, a ya no vivir más de acuerdo a nuestra naturaleza, a renunciar a nuestro estilo de vida tan manchado y tan oscuro. Todas las personas hemos pecado y la ira y el castigo de Dios contra nosotros se debe a nuestro pecado. Que nadie los engañe. Amigos, si hoy nos acompañas, no te engañes a ti mismo. Hermano, no nos engañemos a nosotros mismos, porque aún como discípulos podemos creer que no nos equivocamos, que si cometemos algún pecado, bueno, pues Dios lo va a limpiar tarde o temprano. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos tratar nuestro pecado, necesitamos confesar nuestros pecados para ser ayudados y limpiados. No te engañes, no te engañes. Amigo que hoy nos acompañas, reconoce tu condición espiritual. Reconoce que delante de Dios has pecado. Entonces, tal y como hemos comentado en estudios previos, el Evangelio es la buena noticia sobre lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Estamos hablando de la buena noticia. Y la buena noticia consiste en primero reconocer nuestra condición espiritual. Y después viene la buena noticia de Dios. Al ver nuestra condición, al ver nuestra naturaleza de pecado, ha enviado a su Hijo para rescatarnos, para limpiarnos, para poder tener una comunión con el Todopoderoso. Esa es la buena noticia. Jesús ha venido y ha dado su vida por ti, ha dado su vida por mí. Porque es importante enseñar y porque es importante entender lo que la Biblia nos enseña sobre nuestro pecado y la ira de Dios, para poder comprender y abrazar el Evangelio. La idea básica es que tenemos que saber en qué tipo de problema estamos tú y yo. Y debemos entender que tenemos un problema en realidad y que todos nosotros necesitamos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Nosotros, por nuestras buenas obras, como dice la Escritura, no podemos salvarnos. Es a través de nuestra fe en Cristo, nuestro Salvador y Redentor, que nosotros podemos ser salvados. Es Cristo quien nos limpia de nuestros pecados y nos permite tener comunión con Dios, con el Dios santo y puro. Es la sangre de Cristo la que nos purifica, la que nos limpia de nuestras manchas, de nuestros defectos y nos ayuda
a poder tener comunión con Dios. Esa es la buena noticia del Evangelio. Pero lo primero que tenemos que hacer es que somos hombres y somos pecadores. Y ya que todos somos pecadores delante de Dios, es inútil que nos comparemos con los demás, con el propósito, con la excusa de presentarnos mejores que ellos ante Dios. Que yo soy mejor que fulanito, yo no digo malas palabras. Muchas veces estamos tentados a medir nuestra espiritualidad con los demás. Pero algo que necesitamos entender es que la santidad de Dios es el estándar, no las demás personas. No deberíamos evaluarnos comparándonos con los demás. Necesitamos decir hoy, ¿me parezco más a Jesús? ¿Soy más como Jesús en mi vida? Yo creo que más bien deberíamos humillarnos y reconocer nuestra condición pecaminosa y darnos cuenta del estándar que existe de la santidad de Dios. Creo que también deberíamos animarnos por la obra de la gracia de Dios a nuestras vidas. Porque sin la gracia de Dios, hoy nosotros no tendríamos la oportunidad de poder acercarnos a Él. Entonces, ¿de qué manera la enseñanza bíblica sobre el pecado y la ira de Dios debería impactar nuestras vidas el día de hoy? Por ejemplo, en nuestra forma de adorar a Dios. Cuando reconocemos nuestras vidas de pecado, por ende deberíamos adorar a Dios con más fervor. Deberíamos orar con más fervor. Deberíamos clamar a Dios con más fervor y pedirle perdón. Humillarnos y arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer cuánto nos hace falta ser más como Él, estar más cerca de Él. ¿Qué tal, por ejemplo, en nuestro discipulado? Yo creo que cuando reconocemos nuestra condición pecaminosa, vemos nuestra necesidad de confesar. Debemos ver el discipulado como una herramienta que nos ayuda a poder tomar mejores decisiones para ya no vivir más de acuerdo al pecado. ¿Qué tal en nuestra evangelización? ¿Qué tal cuando predicamos el Evangelio? Yo creo que esta es una parte fundamental que no podemos callar. Sin pecado no tendría sentido el Evangelio. Si nosotros no reconociéramos, si no habláramos del pecado, del verdadero problema de la humanidad, en realidad no tendría ningún sentido que Jesús viniera a dar nuestra vida por nosotros. Su muerte hubiese sido en vano, porque no tendríamos necesidad de ser salvados, de ser rescatados de nuestros pecados. El pecado necesitamos verlo y darnos cuenta que es el problema real de la humanidad. Entonces, por eso Dios ha dado a su Hijo, para librarnos de la oscuridad de nuestros pecados. Así que no nos callemos, prediquemos con valentía y con convicción acerca de nuestra necesidad espiritual. Porque eso es tan evidente en la vida de todas las personas, por muy santas que parezcan o por muy blancas palomas que aparenten ser. Hay una necesidad espiritual y se llama pecado. Dice la Escritura, todos hemos pecado. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Hermano, una comprensión bíblica del problema fundamental de la humanidad, que es el pecado, nos debe llevar a regocijarnos en la buena noticia del Evangelio. Cuando comprendemos la profundidad de nuestro problema, debemos regocijarnos en la solución de Dios a nuestras vidas. Cuando entendemos que fuimos esclavos del pecado, debemos alegrarnos todavía más de que Cristo nos haya liberado de esas cadenas a las cuales estábamos atados. Éramos esclavos del pecado, pero Cristo ha venido a rescatarnos. Cuando entendemos que la ira de Dios estaba en contra de nosotros a causa de nuestros pecados, hoy más que nunca debemos alegrarnos que Cristo pagó esa pena por nosotros. Y ahora
nos ha reconciliado con Dios y somos considerados justos delante de Él. Qué buena noticia, ¿no lo crees? Amigo que hoy nos acompañas, si estás cansado de vivir en esclavitud, en el pecado, te invitamos a regocijarte con nosotros en la buena noticia del Evangelio, porque así como a nosotros Dios nos ha librado de esas cadenas de esclavitud, nos ha sacado de la oscuridad y nos ha puesto ahora en la luz, Dios puede hacer lo mismo por ti, porque Dios también ha dado a su Hijo por ti, para que ya no vivas más en la oscuridad. Dios ha dado a su Hijo para librarte de esas cadenas en las que Satanás tal vez hoy te tiene atrapado. Dios quiere que vuelvas a su lado. Dios quiere reconciliarte con Él. La buena noticia es esta: que ahora vivas bajo su gracia, bajo su perdón. Hoy para nosotros hay esperanza. Hoy para nosotros hay una buena noticia. Y esa buena noticia es que aunque cuando somos pecadores, Dios ha dado a su Hijo por cada uno de nosotros y nos da la libertad, la verdadera vida, la vida en Cristo, la que nos ayuda a poder ser libres del pecado, ya no vivir más de acuerdo a como el mundo, a como el diablo nos ha sometido. Hoy podemos vivir de acuerdo a la justicia y a la santidad de Dios. Claro que es posible, pero eso depende de cada uno de nosotros, de renunciar, de abandonar nuestra vida y nuestra condición de pecado. Somos hombres, todos hemos pecado. No hay ni uno solo, dice la Escritura, ni uno solo que se escape de ser responsable ante Dios. Este es el mensaje que hoy quiero compartir contigo. Dios nos da la oportunidad de poder darnos cuenta de cuál es nuestra verdadera problemática hoy en día. No es la política, no es la economía, no es el problema de salud por el cual todos estamos viviendo, no es todo lo terrenal. Nuestro problema está en nuestro interior. Nuestro problema es espiritual. Nuestro problema se llama pecado, porque tenemos un Dios justo, Dios santo. Pero la buena noticia para nosotros es que Dios nos da la oportunidad de poder conocerle verdaderamente, de conocer su camino, el camino que nos lleva a poder estar junto con Él nuevamente. Dios es tan grande y tan amoroso con cada uno de nosotros que nos da la oportunidad de poder estar a su lado y tener y gozar una relación con Él. Así que esto es lo que hoy quería compartirte. Muchísimas gracias a todos los que hoy están ahí en casita acompañándonos. Sin duda es un gran tiempo para que podamos reflexionar, que podamos llenarnos del Espíritu de Dios. A través de las Escrituras es que podemos darnos cuenta de qué tan grande es el amor de Dios para nuestras vidas. Así que así terminamos nuestra clase del día de hoy, el hombre, el pecador. No sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos y darles un anuncio. El anuncio es el siguiente. Recuerda que nuestra campaña de Hope Worldwide termina este domingo 31 de mayo. Así que si tú estás con el deseo de ayudar, de poder, como dice la Escritura, extender tu mano para ayudar a los hermanos que en este momento están batallando por todo esto que está sucediendo
Sin duda, pues es un gran tiempo para poder apoyar. En pantalla puedes encontrar los medios para que puedas dar tus ofrendas. Estas ofrendas van directamente al apoyo a aquellos hermanos que en este momento están pasando por una necesidad económica o de salud. Entonces prácticamente ya estamos a media semana de que termine nuestra campaña. Si tú estás con el deseo, si tú quieres apoyar, en pantalla están los números de cuenta para que tú puedas transferir y puedas hacer esa donación, esa ofrenda para nuestros hermanos. Así que este es nuestro tiempo del día de hoy. Muchísimas gracias. Les quiero mandar un fuerte abrazo. Saben cuánto los extrañamos, cuánto les queremos. Muchísimas gracias a todos y que a Dios sea la gloria. Les mando un fuerte abrazo.